Nazareno, buenas noches, bienvenido a Jaque Mate, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, yo decía que había recibido de un amigo mío una nota muy interesante. El Fondo Monetario no pone la plata, esta gente se tiene que despedir del gobierno en días y los hermanitos deben ir a su casa, la cárcel o el manicomio. Duro, ¿eh? Me parece que es más ajustado a la realidad que una cuestión de dureza o no, porque vos fíjate que en los últimos días la realidad política argentina giró en torno a 5 pilares. La cuestión económica íntimamente vinculada al Fondo Monetario, la Asamblea Legislativa, el escándalo Libra, la destrucción de capital político puertas adentro y el escándalo papelón internacional de la última gira. En relación al fondo, lo único que estamos viendo es que está agotado este supuesto plan, que nunca fue tal, que inclusive cuando miramos los archivos del propio Milei, habla del daño que le significa al país tomar nueva deuda, y que paralelamente lo tenemos a Toto Caputo diciendo que en realidad esta no debe ser considerada deuda. Es decir, ellos vuelven sobre sus pasos porque obviamente no resisten un solo archivo. La realidad es que están quemando dólares como una locomotora y que obviamente ya no llegan ni siquiera a las elecciones sosteniendo esta ficción que, entre otras cosas, significó que en el mes de enero hayamos duplicado la cantidad de turistas en Brasil respecto de 2024. En esta nueva primavera, esta convertibilidad post-menemista, o como lo querramos ver, no deja de ser más de lo mismo, pero esta vez con un final que puede ser bastante peor. Ahora, si vemos que no tenemos más dólares, que se pulverizó la capacidad de reacción de la economía, porque ya ahora, comparado enero contra enero, la destrucción de lo que es el consumo masivo, lo que nosotros conocemos como las compras en supermercados, está en torno a una caída del 13%, ya ahora no podemos hablar ni de Massa, ni de Alberto, ni nada que se le parezca. Es todo de Milei. Y esto evidentemente está teniendo una repercusión en la economía diaria, en la economía real, en la cual ellos ya saben que no pueden salir. Y que tratar de colar este acuerdo con el fondo a través del Congreso y no blanquear qué es lo que hay detrás de lo que quieren firmar, quiere decir de que evidentemente están como atrapados sin salida. Ahora, te hago esta pregunta, Nazareno, que me viene justo a lo que vos estás diciendo. Vos me estás, o por lo menos estoy interpretando, de que el Fondo Monetario Internacional no le daría ni $1, porque ellos hablan entre 12 y 20 mil millones de dólares que van a venir, pero que no te quieren explicar a cambio de qué. Bueno, por un lado ya sabemos desde el día que asumió, y esto es algo que lo viene diciendo reiteradamente, Caputo no es carta de presentación en Washington, está muy mal visto. Milei también estaba mal visto, pero evidentemente lo tienen que gestionar, más aún en una situación hemisférica en la cual tenemos todos presidentes, vamos a llamarlos de izquierda por decirlo de alguna manera, y Milei haciendo sus papelones es, a ver, digámoslo así, es el papelonero de Trump, pero es de Trump. Entonces, lo van a cuidar en la medida que esto no signifique un desplazamiento hacia China o un desplazamiento hacia otros presidentes de la región que le den contención a un presidente que ya está fuera del sistema, que desde junio pasado ya había agotado todo lo que tenía para dar y que hoy lo único que hacen es ganar tiempo. Esto lo vimos en la Asamblea Legislativa, que creo que coincidimos todos que fue carente de mensaje. Bueno. El papelón con la prensa creo que fue histórico, esto de manipular todo lo que tiene que ver con lo gráfico para poder gestionar la cuestión emocional del presidente, de sus complejos y demás, y a eso sumarle también el escándalo de Santiago Caputo con Facundo Manes, habla de un gobierno que está débil y que además nos muestra que está débil. Ahora, fíjate vos qué cosa, él vino acá a decir que quería romper con la casta, venía a achicar el Estado, pero el Estado sigue siendo igual o más.
él sustancialmente no ha modificado nada, lo que ha hecho fue no renovar algunos contratos, pero tampoco nos contó la cantidad de gente que puso de las propias para, por ejemplo, tener su troll center, que trabaja sobre su imagen personal y nos cuentan lo bárbaro que nos va como país. Pero lo que debieran decirle al público en general es que la cuestión del empleo público va por el lado de las provincias, que en torno del gasto federal es una pequeña parte. Y desafortunadamente Milei no tiene diálogo con los gobernadores. Entonces, si no tenés una baja de impuestos importante, si no tenés una buena ley laboral para generar nuevas fuentes de empleo, y no dialogas con los gobernadores, ¿de qué manera vas a bajar el gasto en torno a la creación de empleo público? Él lo que hizo fue prender la licuadora, jodió a los jubilados, no hizo una sola obra pública para que la economía arranque, y lo único que fue hasta ahora es relato. Entonces, esto obviamente que iba a durar un rato en torno a las expectativas, pero después fuimos descubriendo al otro Milei, al Milei que las encuestas dicen que más de la mitad del país piensa que hubo estafa en Libra y que Milei y la hermana están súper comprometidos. Sí. Y que la justicia argentina puede no hacer nada, pero en los Estados Unidos y en otros países la causa va a avanzar, no tengan dudas de eso. Y ahí la cosa es grave, tan grave que yo les diría que, te lo voy a decir de esta manera, la plata que estuvo ahí, que en general no tiene control, muchas veces viene del subsuelo de economía, que es plata que muchas veces es mala vida. Y esa gente no busca justicia. Entonces, las preocupaciones de Milei hoy debieran ser bastante más que comerse un proceso en los Estados Unidos. Ahora, ¿vos creés que, a ver, dice que la obra pública no genera puestos de trabajo, que es una mentira, que los procesos keynesianos son mentirosos? Digo, para aquellos que tienen una mentalidad liberal, que son realmente liberales en el sentido de que quieren un Estado, digamos, normal, rápido, eficiente, que asista, por ejemplo, hoy, en las últimas horas, Bahía Blanca está bajo agua y todavía el presidente ni habló del tema. Digo, ¿cómo le explicás a esa gente que apostó por el liberalismo y que apostó por Milei, viéndolo ahora a él las cosas que hace? Desafortunadamente nos han mentido y hemos muchos permitido que nos mintieran utilizando medios tradicionales, que después dijeron que eran las redes, no, los medios tradicionales, gente que estaba interesada en que el statu quo de los de antes permaneciera intacto, y por eso le dieron entidad a una persona como Milei, que no tiene la formación, que no tiene la espalda política y que no tiene la coherencia para manejar un país. Ahora, referido a la cuestión de obra pública, no hay país en el planeta que no tenga obra pública. Y esto de repetir como loros esta cuestión que nos quiso instalar Milei es un desastre para todos nosotros, porque no solamente fue una mentira, es una mentira que en la práctica termina siendo algo muy nocivo para el futuro del país, porque al no tener, no se trata solamente de que no se cree nueva obra pública, es el deterioro de la que ya tenemos. Porque si no, cuéntenme cuántos empleados o cuánto empleo se ha generado desde que él asumió. Especialmente lo vemos, por ejemplo, en la caída de lo que es el consumo de cemento, que se hizo polvo durante el último año. Esto precisamente porque, por un lado no hubo obra pública, por otro no se construyeron más edificios. Entonces el consumo que ellos hacen referencia tiene que ver con que se cambiaron los pisos de un baño, que arreglaste un patio, pero esto no nos saca adelante, esto es una tragedia para todos nosotros. ¿Crees vos, cerrando, ¿no? Cerrando, sí. ¿Crees vos de que si el acuerdo no sale o sale mal, Milei le queda muy poco aire como para continuar? Y pregunto, ¿por algún motivo pueda ser eyectado?
Creo que el acuerdo de alguna manera va a salir, porque no es conveniente que empiece algún tipo de coqueteo con tanto China como otros países que históricamente el kirchnerismo tuvo alguna especie de noviazgo. Lo van a tratar de sostener. ¿Está garantizado? No, no creo que esté garantizado porque no cuenta con los números en el Congreso y mucho menos de la manera que él trata de hacerlo, como quiso imponer al hijo o a García Mansilla en la Corte. Por lo cual te digo, por este camino creo que te complicás, Javier. Ahora bien, que hay predisposición de que no te caigas a pedazos, y bueno, sí, hay predisposición especialmente desde afuera, pero una cosa hay que tener muy presente. La Argentina le tuvo miedo durante los últimos más de 20 años al helicóptero. Y al helicóptero no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto, que es otra cosa. Tenemos vicepresidente, y tenemos una institucionalidad muy fuerte como para que si el presidente no está en condiciones de seguir, sea reemplazado en una asamblea y que el país continúe su marcha. Pero no será la primera ni la última vez que asuma un vicepresidente. Así que en eso no tenemos... Lo que sí tenemos que estar preocupados es de que detrás de toda política haya un plan. Y hoy Argentina no lo tiene. Te agradezco muchísimo, Nazareno, estos minutos que nos brindaste. Puede hacer que este año pueda andar por Buenos Aires y nos podamos sentar a tomar un café y charlar largamente de política. Por supuesto, les mando un abrazo a todos. Gracias, Saludos. muy amable. Seguimos con más Jaque Mate después de este primer corte comercial.